¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos de vuelta con un nuevo video en el cual vamos a estar analizando la... vamos a hacer análisis de estados contables a partir de indicadores, a partir de índices, que luego vamos a aplicarlos al análisis de los estados contables de Ternium que estuvimos viendo en el anterior video. Bueno, la idea es poder analizar los distintos indicadores a partir de los distintos rubros de balance. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la estructura del estado de situación financiera, dividido entre activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente y patrimonio neto. También vamos a estar viendo otros indicadores, toda una serie de indicadores que van a estar relacionados con los distintos estados contables que estuvimos viendo. Y vamos a empezar por el primer indicador, que es el índice de liquidez, el cual a través de lo que es el activo corriente y el pasivo corriente, la diferencia entre ambos, encontramos lo que es, podemos detectar lo que es el capital corriente, que es el capital de corto plazo. O sea, si restamos el activo de corto plazo menos el pasivo de corto plazo, nos va a dar el capital corriente, que es el capital de trabajo que tenemos para movernos en la actividad diaria. Por eso es importante tener en cuenta que este indicador de capital corriente no debería ser negativo, porque si no sería una situación complicada, porque no me alcanzarían los activos de corto plazo que tengo para hacer frente a las deudas de corto plazo que tengo si el capital corriente me da un número negativo. Por ende, si analizamos el índice de liquidez, que el índice de liquidez es activo corriente dividido pasivo corriente, si el resultado es superior a 1 me va a dar un capital de trabajo positivo, si es inferior a 1 va a ser negativo, pero lo que me está queriendo decir, si el indicador de liquidez está por debajo de 1, es lo que habíamos comentado recién, que los activos que tengo de corto plazo no alcanzan para hacer frente a las deudas de corto plazo. O sea, si esta situación, si una empresa tiene un índice de liquidez por debajo de 1 o muy cercano a 1, está en una situación financiera delicada de corto plazo, porque no podría hacer frente a las obligaciones que tiene de corto plazo. Si, por ejemplo, también puede suceder que dentro de ese activo corriente, lo que es el rubro de inventarios, tenga un peso muy importante en ese indicador, y que, por ejemplo, no sea fácilmente transformable en líquido para hacer frente a las deudas. Por ejemplo, si estamos hablando de bienes que están hechos a pedido, o bienes como determinadas máquinas que son muy específicas y demás, que no tienen una liquidez muy clara, o sea, no son fácilmente convertibles en efectivo. Podemos sacar de este indicador de liquidez justamente los inventarios, y este indicador se denomina prueba ácida. Entonces, ahí donde acá se habla de bienes de cambio, es la anterior denominación de lo que nosotros conocemos como inventario. Entonces sería la prueba ácida, sería activos corrientes menos bienes de cambio dividido pasivo corriente, lo cual también, si este indicador me da por debajo de 1, o sea, me va a estar indicando que puedo llegar a tener dificultades de corto plazo para hacer frente a las deudas, debido a que no tengo activos que sean lo suficientemente líquidos como para hacer frente a esas deudas, ¿no es cierto? Por eso siempre es bueno, cuando uno piensa en comprar activos de largo plazo, no endeudarse a corto, porque eso sí sería una situación extremadamente delicada, ¿no es cierto?
Bueno, ahora vamos a ver distintos indicadores de manejo financiero que son muy importantes. Tenemos estos indicadores que son el indicador de política de crédito, política de stock o política de pago y que indica la combinación de los tres, ¿no es cierto? Entonces, comenzando por lo que es la política de crédito o el índice de rotación de cobranzas, que surge de esta fórmula, ¿no? Los créditos por ventas dividido ventas por 365 días, que indica la cantidad de días que la empresa tarda en cobrar, o sea, cuánto desde el momento que se produce la venta hasta el momento que se produce el cobro, cuál es la cantidad de días promedio que la empresa está cobrando. O sea, a qué plazo promedio está vendiendo, ¿no? Si por ejemplo esto lo hacemos en un supermercado, vamos a tener que este indicador va a ir tendiendo a cero porque no tiene créditos por ventas, porque todas sus ventas son al contado, ya sea las que se hacen en efectivo como las que se hacen con tarjeta, porque cuando se hacen con tarjeta prácticamente se le acreditan a las 24 o 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, este indicador me va a estar, es un indicador de política de crédito que me va a estar diciendo a qué plazo promedio la empresa está cobrando a sus clientes. Por otro lado, hay otro indicador que se llama de rotación de inventarios que va a determinar la política de stock, que va a mostrar la política de stock, que acá dice bienes de cambio, pero es exactamente lo mismo que decir inventarios, o sea, es inventarios dividido costo de ventas por 365 días, que muestra la rapidez en que se transforma en cuentas a cobrar. En verdad lo que está queriendo decir esto es, desde que, por ejemplo, una empresa industrial, desde que la empresa compra una materia prima y esa materia prima se transforma en un producto terminado y ese producto terminado se vende, ese es el plazo, eso es lo que me va a estar indicando este índice de rotación de inventarios. ¿Cuál es el plazo promedio en el cual se mantiene en stock un determinado inventario, ya sea en forma de materia prima, ya sea en forma de producto en proceso, ya sea en forma de producto terminado? O sea, desde que la materia prima ingresa a los depósitos de la compañía, pasa todo un proceso de transformación industrial hasta transformarse en un producto terminado y ese producto terminado se vende. Entonces, si por ejemplo sumamos el índice de rotación de stock que estamos viendo, que es yo compro una materia prima, la transformo en un producto terminado y la vendo, y como habíamos visto antes, en qué plazo promedio, una vez que la vendo, en qué plazo promedio la cobro, es todo, toda la etapa en que desde que compro un producto, lo transformo, lo vendo, y una vez que lo vendo, en cuánto tiempo lo cobro. Esos son esos dos indicadores, el índice de rotación de créditos, el índice de rotación de inventarios. El índice de rotación de pagos, que surge de la fórmula de deudas comerciales sobre compras por 365 días, indica a qué plazo promedio la empresa paga sus deudas con los proveedores comerciales. O sea, esa materia prima que compró, a qué plazo promedio la está pagando. Entonces, si combinamos los tres indicadores y la suma de índice de rotación de inventario más rotación de cobranzas menos rotación de pagos, si ese número me da un valor positivo, quiere decir que yo estoy pagando a los proveedores antes de cobrarle a mis clientes. O sea, si ese número es positivo, tiene una connotación negativa. En cambio, si el resultado de índice de rotación de inventarios más índice de rotación de cobranzas menos índice de rotación de pagos me da un número negativo, quiere decir que voy a estar cobrando antes de pagarle a mis proveedores, lo cual obviamente tiene una connotación positiva de estar cobrando antes de pagar. Esta diferencia, en el caso de que me dé negativo, es cuántos días de capital de trabajo necesito para poder seguir trabajando antes de cobrarle a mis clientes.
Entonces, este indicador es sumamente importante porque estamos viendo si, por ejemplo, el resultado me da menos 40, por ejemplo, o sea, esta suma algebraica de la cantidad de días que está la rotación de inventario, o sea, desde que una materia prima se transforma en un producto terminado y la vendo, una vez que la vendo, cuánto tardo en cobrarla, y eso le resto en qué plazo le pago a mi proveedor, y ese número me da, por ejemplo, me da un número positivo, eso quiere decir que yo voy a estar pagando a mi proveedor antes de cobrarle a mis clientes. Y si ese número, por ejemplo, me da, no sé, 60, quiere decir que voy a estar pagando 60 días antes de lo que estoy cobrando. Entonces tendré que determinar de dónde voy a sacar la plata para poder cubrir el capital de trabajo necesario para cubrir esos 60 días que voy a necesitar dinero. Entonces, y caso contrario, si el número de rotación yo le pago a los proveedores más largo de lo que cobran mis clientes, que es, por ejemplo, la situación de un supermercado o un hipermercado, supongamos que decimos que el índice de rotación de cobranza habíamos dicho que tiende a cero, el índice de rotación de inventarios es una empresa comercial y que aproximadamente puede llegar a tener 2 o 3 semanas de ventas, más o menos como stock, un hipermercado, porque lo importante es tener pocos días de stock y que el proveedor me entregue en forma inmediata una vez que yo hago el pedido. Y a los proveedores, los supermercados le pagan un plazo muy largo y seguramente este indicador combinado me va a dar negativo, o sea, me puede llegar a dar menos 100. Entonces, si por ejemplo me da menos 100, quiere decir que yo estoy trabajando con la plata de los clientes 100 días antes de pagarle a los proveedores, en épocas en el cual las tasas de interés toman un nivel muy importante. Este dato es sumamente significativo porque ahí nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, un negocio de un hipermercado, el principal negocio que tiene es el negocio financiero de este manejo de dinero, más que estar vendiendo los productos que vende. O sea, Carrefour hace negocio con esto y no vendiendo fideos o vendiendo leche, ¿no es cierto? Otros indicadores que también podemos ver son los indicadores de rentabilidad, y empezamos por ejemplo por el EBITDA, que es uno de los indicadores más conocidos. Nosotros acá tenemos la descripción de los estados de resultados, que también estuvimos viendo cuando estuvimos explicando los estados contables, y acá es como llegamos desde las ventas hasta la ganancia o pérdida del ejercicio. El EBITDA, en verdad, lo que nos está diciendo, con sus siglas en inglés, cuáles son las ganancias que tiene la empresa antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones. O sea, es la obtención de flujo de fondos autogenerados por el ciclo operativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la utilidad operativa que tiene la compañía neteada el impacto de las depreciaciones y amortizaciones, que es un costo no erogable, porque habíamos dicho que las depreciaciones y amortizaciones en verdad lo que reflejan es el desgaste por uso u obsolescencia que tienen los bienes. Entonces, el EBITDA, si el resultado operativo, o sea, la ganancia antes de intereses e impuestos, me está indicando, por ejemplo, el resultado operativo, o sea, lo que estamos acá, o sea, antes de resultados financieros. Entonces, si yo tengo el resultado operativo, a ese resultado operativo le saco lo que son gastos no erogables como la depreciación y la amortización, me va a estar indicando cuál es el resultado operativo financiero que tiene la empresa, o sea, cuáles son la generación de fondos generados a través de su ciclo operativo, o sea, antes de que se incorporen los costos financieros u otros elementos como puede ser el impuesto a las ganancias y demás. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el EBITDA,
está expresado así con las siglas en inglés. Bueno, vamos a ver los distintos indicadores de rentabilidad, que algo ya habíamos estado viendo cuando analizamos los estados contables y determinamos dentro de los estados contables lo que eran los estados de resultados precisamente. Nosotros decimos que si a las ventas le saco los costos variables de venta, por ejemplo en ese caso no incorporaría los costos fijos de producción, por ejemplo, si yo a las ventas le resto los costos variables, determino la contribución marginal. Si esto, por ejemplo, lo tomo a valores unitarios, digo cuál es el precio de venta menos cuál es el costo variable de venta de una unidad, la contribución marginal unitaria va a ser la diferencia entre el precio que me pagan por el producto que vendo menos el costo que me sale hacer ese producto en sus componentes variables. Si con esa contribución marginal por un lado, yo luego tengo los costos fijos por otro, supongamos que yo tengo una contribución marginal unitaria de 10 pesos y tengo costos fijos por 100.000, quiere decir que necesito vender por lo menos 10.000 unidades para cubrir los costos fijos, porque la contribución marginal unitaria es de 10 pesos y los costos fijos son de 100.000. Entonces yo necesito el punto de equilibrio en unidades, en ese caso sería 10.000 unidades que necesito vender para cubrir los costos fijos. Entonces, si a la contribución marginal utilidad bruta le saco los costos fijos, llego a la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, a la utilidad operativa. Si le saco los costos financieros, acá dice intereses, pero en verdad son la totalidad de los costos financieros, llego a la utilidad antes de impuestos y luego le resto el impuesto a las ganancias y llego a la utilidad neta después de impuestos, que es la utilidad total que habíamos estado viendo cuando analizamos los estados contables de cualquier empresa. Nosotros vimos puntualmente el caso de Ternium. Si a la utilidad operativa dividido ventas, me va a determinar el resultado operativo que tengo, un porcentaje de resultado operativo. Entonces, si por ejemplo estamos yendo hacia atrás y yo tengo un resultado operativo que mejor dicho, un resultado bruto, una utilidad bruta adecuada y una utilidad operativa que no es adecuada, o sea que no alcanza lo que nosotros estamos esperando, el problema que tiene la empresa va a estar dado por sus costos fijos, porque habíamos dicho que a este nivel de utilidad bruta era una utilidad bruta adecuada y la utilidad operativa era inadecuada. O sea, esto generalmente se da en empresas de consumo masivo donde gran parte de la utilidad se va en gastos de administración y fundamentalmente de comercialización. Si yo tengo un resultado, una utilidad operativa que es adecuada y lo que es inadecuado es la utilidad antes de impuestos o el resultado ordinario, el problema es financiero, porque tengo demasiados costos financieros que estoy pagando porque tenía un resultado operativo adecuado y lo que es inadecuado es la utilidad antes de impuestos o resultado ordinario. Entonces, acá podemos ver los distintos resultados. La utilidad neta sobre ventas es el resultado total que tiene un porcentaje, que obviamente va a ser un porcentaje acá que me va a estar dando. La utilidad neta es qué porcentaje de utilidad neta total tengo sobre ventas. Y si lo comparo contra el patrimonio neto, la utilidad neta dividido el patrimonio neto, me va a indicar la rentabilidad sobre el patrimonio neto. Esto quiere decir la rentabilidad que se obtiene sobre la inversión que hacen los propietarios. Recordemos que el patrimonio neto es el capital propio, o sea, utilidad neta dividido el capital propio es la rentabilidad
que la tasa de rentabilidad que obtienen los propietarios por el capital aportado en la empresa. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que financia la totalidad de su inversión, o sea, la totalidad de sus activos, los financia con deuda, el patrimonio neto de esa empresa sería cero, porque la totalidad de la inversión, el activo sería igual al pasivo, el patrimonio neto sería cero. En ese caso, la utilidad neta, la rentabilidad sobre el patrimonio neto, mejor dicho, sería infinita, porque si yo obtengo un peso de utilidad sobre una inversión propia de cero, la rentabilidad sobre el capital propio sería infinita. Por eso, las empresas que se denominan que están altamente apalancadas, o sea, quiere decir que están altamente endeudadas, tienen rentabilidades sobre el patrimonio neto muy altas, porque fundamentalmente están financiando su actividad con deuda y no con capital propio. Entonces, ese es el caso, que no sería el caso, por ejemplo, que vimos Ternium, que financiaba fundamentalmente su actividad con capital propio, o sea, tiene un patrimonio neto muy alto. Pero cuando veamos otra empresa, como vamos a ver próximamente, que va a ser Molinos, va a ser la situación contraria, o sea, gran parte de su inversión se financia con deuda. Entonces, la rentabilidad sobre el patrimonio neto va a ser muy alta. Entonces, este es un dato importante que tienen en cuenta las empresas, de qué manera están financiando su actividad, y este indicador, el ROE, que luego vamos a ver que se puede sacar también de otra manera, es un indicador muy importante que a tener en cuenta para ver cuál es el rendimiento sobre la inversión que realizan los accionistas en la empresa. Bueno, acá de acuerdo se llega de distinta manera, pero vamos a centrarnos en lo que es el resultado, la fórmula final, que es que dice que la utilidad neta más intereses netos de ahorros impositivos, ahora vamos a ver qué es esto, dividido el patrimonio neto más pasivo, este resultado me va a dar el rendimiento sobre activos. O sea, cuando nosotros estamos hablando de rendimiento sobre activos, estamos hablando del rendimiento sobre la inversión total, independientemente de cómo se financia. Entonces, acá estamos hablando que el ROA es el retorno sobre los activos, por sus siglas en inglés, es la rentabilidad sobre la inversión, es el indicador más importante, o sea, cuánto genera la actividad que yo estoy realizando. Entonces, a la utilidad neta que yo obtengo, le resto lo que son los intereses netos de ahorros impositivos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo para llegar a la utilidad neta antes tuve que restarle los costos financieros. Entonces, si yo quiero determinar cuál es la rentabilidad que obtiene la actividad, independientemente de cómo se financie, si se financia con capital ajeno o se financia con capital propio, tengo que sacar el efecto de los intereses. Porque a mí me interesa analizar la rentabilidad pura sin los intereses. Si yo, por ejemplo, no financiase la actividad con nada de deuda, este monto de intereses sería cero. Entonces, acá lo que estamos queriendo analizar para el rendimiento sobre activos es el rendimiento de la inversión independientemente de cómo se financie. Y cómo los intereses, es un gasto que yo tengo para el cálculo de impuesto a las ganancias, tengo que tomar los intereses netos de la tasa de impuesto a las ganancias. Entonces, si por ejemplo la tasa de impuesto a las ganancias es del 30%,
yo tengo que tomar solamente el 70% de los intereses, porque el 30% lo puedo deducir de impuesto a las ganancias, porque es un gasto deducible para el cálculo del impuesto. Vamos de vuelta con este concepto que es importante y puede ser complicado de entender. Si yo tengo una utilidad neta, yo tengo la utilidad neta de una empresa, en el caso cuando habíamos estado viendo el caso de Ternium estaba en el orden de los 11 millones de pesos. Y esa utilidad neta, para llegar a la utilidad neta, yo antes estuve restando toda una serie de erogaciones, de gastos que yo tuve para alcanzar esa utilidad neta. Uno de los gastos que yo resté eran los gastos financieros o intereses. Entonces, si yo quiero saber cuál es la utilidad, independientemente de cómo se financie, tengo que extraerle estos intereses. Porque a mí me interesa saber cuánto genera la actividad independientemente de cómo se financie. Si se financia con capital propio o se financia con capital ajeno. Entonces, para sacarle este efecto de intereses, si antes lo resté, ahora lo sumo. Por eso pongo más intereses. ¿Y por qué netos de ahorros impositivos? Porque cuando yo calculo el impuesto a las ganancias, yo le resto los gastos financieros, le resto los intereses. Entonces, a mí me interesa tomar los gastos financieros neto de lo que representa ese impacto de impuesto a las ganancias. Entonces, insisto, si la alícuota de impuesto a las ganancias en la Argentina, por ejemplo, es el 30%, yo tengo que tomar esos intereses netos de ahorros impositivos, o sea, restado ese 30%, o sea, tendría que tomar el 70% de esos intereses devengados que yo tengo en el estado de resultados. O sea, eso sería el numerador de este indicador. El denominador es el patrimonio neto más pasivos. O sea, el patrimonio neto más pasivos es igual al activo. Entonces, es la utilidad neta más intereses netos de ahorros impositivos dividido el activo. Ese va a ser el rendimiento sobre los activos, o sea, el rendimiento sobre la inversión total que tiene la empresa. Luego esto cuando analicemos en un caso concreto y con números, lo vamos a ver en el próximo video, del caso de Ternium, lo vamos a ver con más facilidad. Vamos a ver ahora una serie de índices que tienen que ver con cómo se financia la empresa y cómo por eso cuando estamos hablando, siempre cuando vean este concepto de apalancamiento, estamos hablando de endeudamiento. El apalancamiento indica endeudamiento. ¿Por qué es esto? Porque si yo obtengo altos niveles de utilidad con poca inversión propia, quiere decir que tengo muchas deudas. O sea, con poco esfuerzo, con poca inversión propia, puedo hacer un efecto palanca y mover algo bastante pesado, como puede ser una inversión. Entonces, con poca inversión propia puedo desarrollar una actividad productiva. Por eso se denomina apalancamiento. Y cuando estamos hablando, y cuando ustedes escuchan que una empresa que está altamente apalancada o una actividad está altamente apalancada, quiere decir que está altamente endeudada. Que no siempre es malo eso. El endeudamiento por sí mismo no es malo, sino lo que tenemos que analizar es la capacidad de repago que yo tengo. O sea, si ustedes me dicen yo debo $1.000.000, así por sí mismo no me están diciendo nada. Porque si ustedes ganan $100.000 por mes o $200.000 por mes, no sería un gran problema. El tema está si ganan 40.000 pesos por mes y están endeudados en $1.000.000. Ahí les digo que están bastante complicados. Entonces, por eso, una empresa puede estar endeudada y eso no representaría un riesgo en sí mismo. Lo que sí vamos a ver luego es, y
cuando analizamos los casos concretos de empresa, una cosa es cuál es la tasa de rendimiento que tiene una inversión, por ejemplo el ROA, y cuál es la tasa de endeudamiento que tiene esa empresa para poder hacer frente a esa inversión. Y ahí sí vamos a tener un dato más certero. Bueno, ahora vamos a ver índices para ver cuál es la solvencia de una empresa. Hay un indicador que es el patrimonio neto sobre pasivo, ¿no? Acá tenemos el cuadrito que varias veces lo hicimos cuando teníamos clases presenciales. Decíamos de qué manera la inversión total o el activo total se financia. En este caso se financia, por ejemplo, el 70% con pasivo y el 30% con patrimonio neto. O sea, es una empresa que está la mayor parte de su inversión se financia con deuda y no con capital propio. Entonces, si el índice de solvencia es patrimonio neto sobre pasivo, en este caso el indicador va a estar por debajo de 1. O sea, cuando el indicador de solvencia, reitero, patrimonio neto sobre pasivo, me da por debajo de 1, quiere decir que la actividad se financia fundamentalmente con deuda y no con capital propio. En cambio, si el indicador me da mayor que 1, quiere decir que la actividad se financia fundamentalmente con capital propio de los accionistas en lugar de deuda de los proveedores o de los proveedores de bienes o de capital, ¿no? Entonces, cuando veamos el caso de Ternium, fundamentalmente vamos a ver que este indicador de solvencia nos va a dar altamente positivo, o sea, va a ser bastante por arriba de 1, porque la actividad se financiaba fundamentalmente con capital propio, en lugar de endeudamiento. Si yo quiero saber cuál es la tasa promedio en la cual la empresa se está endeudando, que luego lo vamos a ver con más detalle también cuando veamos estos indicadores en un caso práctico, tendríamos que hacer el cociente entre lo que son los gastos financieros y la deuda total. Y acá es importante tener en cuenta no solamente, cuando hablamos de gastos financieros, no solamente los intereses, sino la totalidad de los gastos financieros. Porque si yo tengo deudas que son en moneda extranjera, los intereses posiblemente sean bajos, porque la tasa de interés en moneda extranjera es baja, relativamente baja. Estamos en el orden del 4%, 5%, depende de la situación del país. Ahora en la Argentina está bastante alto el riesgo país y por eso el endeudamiento es muy alto. Pero si yo tomo solamente los intereses y yo estoy endeudado en moneda extranjera, toda la diferencia de cambio que representa la revaluación o la revalorización de esa deuda en moneda extranjera, justamente por variación del tipo de cambio, quedaría fuera. Entonces no me estaría dando una tasa real de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la tasa de interés, y esto lo vimos cuando vimos los indicadores en Colombia, la tasa de interés por deudas en pesos en la Argentina o en cualquier país del mundo es más alta que la tasa de interés en dólares. ¿Por qué? Esa tasa de interés en pesos tiene implícita un riesgo de devaluación. Entonces, cuando yo estoy hablando de poder determinar una tasa promedio de endeudamiento, tengo que tomar no solamente los intereses, sino también la diferencia de cambio y todos los gastos financieros que yo puedo llegar a tener, ¿no? Bueno, gastos financieros sobre venta me va a indicar qué porcentaje de lo que estoy vendiendo va a financiar la actividad. Y este indicador es interesante, el que está abajo, que dice patrimonio neto más pasivo no corriente sobre bienes de uso. Quiere decir que si este indicador es menor
A1 indica que los bienes de uso, o sea, los activos de largo plazo, cuando estamos hablando de bienes de uso estamos hablando de planta, propiedad y equipo, se están financiando con pasivos de corto plazo. O sea, es una situación peligrosa. Es adquirir bienes de largo plazo con endeudamiento de corto plazo. O sea, nadie compraría una planta industrial a pagar a menos de un año. No sería racional. Entonces, volviendo sobre el concepto. Dice, si este índice es menor a 1, indica que los bienes de uso se están financiando con pasivos de corto plazo, me está indicando que una empresa está comprando bienes que van a tener una vida útil superior a un año, que van a generar rentabilidad o van a generar actividad en la empresa durante bastantes años, y yo lo estoy adquiriendo endeudándome en el corto plazo, lo cual no es racional. Esto, digamos, si ustedes van a comprarse, adquieren un departamento donde van a vivir y sacan una hipoteca, no van a sacar una hipoteca a un año. ¿Por qué? Ustedes están adquiriendo un bien de largo plazo, de alto valor, y necesitan mayor cantidad de tiempo para pagarlo. ¿Por qué? En el caso de una empresa, la generación de renta que van a tener esos bienes tiene que ser equivalente al plazo al cual yo me estoy endeudando para comprarlos. Entonces, si yo me estoy endeudando a un año para comprar, supongamos, 10 tornos, esos 10 tornos me van a generar rentabilidad a largo plazo. O sea, la generación de rentabilidad que generen esos tornos en un año no va a ser suficiente como para repagar la deuda. Entonces, por eso, si voy a comprar bienes de largo plazo, me tengo que endeudar a largo plazo. Tiene que haber una coherencia en esa situación. Entonces, este indicador es importante porque me va a estar determinando a qué plazo se está endeudando la compañía para adquirir sus bienes de largo plazo. Bueno, acá, como les había comentado antes, el índice de retorno del patrimonio neto, o el ROE, que habíamos visto que había una forma de calcular lo que era fácil, que era utilidad neta sobre patrimonio neto, que vimos hace un ratito atrás. Hay otra forma que es un poco más compleja, que de poder llegar a este indicador, que obviamente se tiene que llegar al mismo número, ¿no es cierto? Que sería el retorno de la inversión, o índice de Dupont, también se le denomina, por efecto palanca o efecto leverage, ¿no es cierto? Que sea la combinación de ambos indicadores, el índice de Dupont y el efecto palanca, me va a determinar el retorno del patrimonio neto. Vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo sería el índice de retorno de la inversión? Yo tengo que, en este caso, multiplicar utilidad más gastos financieros sobre ventas por ventas sobre activo. Y vamos a ver qué quiere decir cada una de las cosas. La utilidad, cuando estamos hablando de utilidad, estamos hablando de utilidad neta. Le sumo los gastos financieros, también netos de ahorros impositivos. Estoy determinando cuál es la rentabilidad que está obteniendo la compañía. Eso sería el monto de rentabilidad que está obteniendo, independientemente de cómo se financie. Por eso, volviendo a la explicación que habíamos dado antes, para obtener la utilidad yo antes resté los gastos financieros. Acá, para anular ese efecto, lo sumo y lo divido sobre las ventas. Eso me va a indicar una rentabilidad sobre ventas. Y lo multiplico por ventas por activo. Ya sé que si yo este factor lo multiplican por este factor, digo, y puedo simplificar ventas y ya está calculada la fórmula. El asunto es poder entender el concepto de cada uno de los componentes de la fórmula, ¿no? El primero que vimos, dijimos la rentabilidad. El segundo dice rotación, ventas sobre activo, es decir, cuántas veces rota el activo en la actividad que yo estoy teniendo. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo,
un cliente en el exterior que los contrata y les va muy bien. Y ustedes tienen una inversión que tienen 10 computadoras y 10 escritorios en una oficina y facturan 20 millones de dólares ese cliente, este índice de rotación va a ser muy alto porque es muy poco activo y tiene muchas ventas, o sea, un numerador muy alto y un denominador muy bajo. O sea, este índice de rotación es muy alto. O sea, digamos, ustedes, bueno, se me fue la mano con 20 millones de dólares, fui demasiado optimista, pero supongamos que ustedes tienen una ventas por 1 millón de dólares en total, ¿no? Supongamos alrededor de 65 millones de pesos. Y tienen una inversión de, para hacerlo redondo, supongamos, gastaron, porque tienen una oficina y esa oficina la alquilaron, no es propia, tienen computadoras, tienen escritorios, tienen teléfonos, tienen, no sé, un par de cositas más, y gastaron 650.000 pesos en armar esa oficina. Entonces, ¿qué sucede? Gastaron 650.000 pesos para hacer la oficina y ustedes están facturando 65 millones de pesos. Entonces, esto es el sueño del pibe, es una situación altamente positiva, porque están facturando 65 millones de pesos e invirtieron solamente 650.000. En ese caso, le va a estar dando un índice de rotación de 100. O sea que por cada peso que invierten, venden 100 pesos. Eso me va a estar indicando el índice de rotación. Entonces, en ese caso, obviamente, es un caso extremo y sería un factor de rotación muy alto. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un supermercado en el cual la inversión que tienen que realizar no es muy importante, porque generalmente lo hacen sobre terrenos alquilados, la inversión que hacen en la construcción es muy baja, tienen un índice de una inversión en mercadería también acotado, porque tienen alrededor de 3-4 semanas de venta, no más que eso, y las ventas que tienen son muy importantes. Eso indica que el índice de rotación es muy alto, o sea, puede llegar a dar que por cada peso que invierten venden 20, lo cual es un factor muy interesante. En el caso de empresas que son capital intensivas, como por ejemplo Ternium, que se trata de una industria siderúrgica, yo tengo que invertir mucho dinero para poder vender. Y vamos a ver, por ejemplo, luego cuando lo analicemos, que este indicador me va a dar por abajo de 1. O sea, que por cada peso que invierte Ternium, vende 80 centavos, una cosa así más o menos. Entonces, ese indicador va a ser, en el caso de empresas capital intensivas, este índice de rotación va a ser bajo. En cambio, en aquellas industrias o aquellas actividades que tienen poco nivel de inversión, este índice de rotación puede ser mucho más alto. Entonces, la combinación de rentabilidad por rotación va a ser lo que me va a determinar el índice de DuPont, que es uno de los componentes de la determinación del retorno sobre el patrimonio neto. Entonces, en definitiva, si yo elimino lo que es, como dijimos antes, las ventas, me va a estar dando utilidad más gastos financieros sobre activo. Si da 0,30 significa que por cada 100 pesos de activo obtengo 30 pesos de utilidad, sin identificar que si la inversión es capital propio o ajeno. O sea, esto es lo que me está indicando la relación utilidad-inversión. O sea, cuánto tengo que invertir para obtener una determinada utilidad. Por eso va a ser significativamente distinto los casos de empresas industriales, de empresas comerciales o ni hablar empresas de servicios. Los indicadores más importantes, especialmente por el factor de rotación, en las empresas de servicios va a ser muy importante. Por eso les puse el ejemplo de que si
por ejemplo, ustedes tienen una consultora y tienen una pequeña oficina y les va muy bien y facturan mucho, van a tener un índice de rotación muy alto. Era la cuenta que hicimos de 65 millones de pesos de venta por una inversión de 650 mil pesos. Entonces ahí nos daba un índice de rotación de 100. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte de la fórmula para obtener el retorno sobre el... Bueno, vamos a ver lo que es el efecto palanca, en el cual tenemos utilidad. Cuando estamos hablando acá de utilidad, siempre estamos hablando de utilidad neta dividido la utilidad neta más gastos financieros netos de impuestos. Eso se multiplica por activos sobre patrimonio neto. Esto quiere decir que esta parte de la ecuación, utilidad dividido utilidad más gastos financieros, me va a determinar qué porcentaje es utilidad propia de la compañía. Entonces, supongamos que la empresa se financia exclusivamente con capital propio. Se financia exclusivamente con capital propio. Quiere decir que no tiene pasivos. O sea que el activo es igual al patrimonio neto. Si yo no tengo pasivos, no tengo gastos financieros. O sea que esta parte de la ecuación me va a dar 1, porque va a ser utilidad neta dividido utilidad neta. Me va a dar 1. Y si no tengo pasivos, o sea, el activo es igual al patrimonio neto, esta parte también me va a dar 1. O sea, si yo no estoy endeudado, o sea, tengo 0 endeudamiento, el efecto palanca me va a dar 1. Ahora, si uno lo analiza matemáticamente, ustedes van a entenderlo, lo van a entender. Si yo no estoy endeudado, el efecto palanca me va a dar 1. Pero que me dé 1 el efecto palanca no necesariamente me quiere decir que no esté endeudado. Esto que parece un trabalenguas no es tan así. Porque si esta parte de la ecuación me da 0,50 y esta parte de la ecuación me da 2, el resultado del efecto palanca también me va a dar 1. Pero yo voy a estar endeudado. Porque si esta parte de la ecuación me da 2, o sea, activo es el doble del patrimonio neto, quiere decir que la actividad se financia un 50% con patrimonio neto y un 50% con pasivos. Y si esto me da 0,50, quiere decir que los gastos financieros tienen un impacto importante en la utilidad porque son tan altos como la utilidad neta. Entonces, si los gastos financieros representan la misma cantidad que la utilidad neta, esta parte de la ecuación me va a dar 0,50 y esta parte de la ecuación me va a dar 2 porque dijimos que la actividad se financia en partes iguales entre patrimonio neto y pasivo. Entonces, el efecto palanca en este caso también me daría 1, lo cual quiere decir que, repito lo que dije antes, si no estoy endeudado el efecto palanca me va a dar 1, pero el hecho de que el efecto palanca me dé 1 no necesariamente me va a indicar que no estoy endeudado. Y entonces con la explicación anterior se resuelve el trabalenguas que estuve comentando recién. Entonces el efecto palanca me va a indicar, o sea, el leverage me va a estar indicando qué porcentaje de utilidad total se lleva el capital propio, ¿no? Y es a la inversa de la solvencia y muestra esta parte de la ecuación es a la inversa de la solvencia y muestra qué porcentaje del activo está cubierto por capital propio. O sea, si la empresa está totalmente, se financia absolutamente con deuda, este indicador va a tender a infinito porque el patrimonio neto va a ser 0, porque la totalidad de la actividad se financia con deuda. Entonces,
la combinación de ambos factores es lo que es esto es lo que estábamos hablando recién. Multiplicando ambos índices, el efecto palanca por el efecto, si combinamos el efecto palanca con el Dupont, me va a dar el retorno del patrimonio. Digamos, todos estos conceptos que pueden ser complicados con la explicación, luego cuando vayamos a los números concretos, en el próximo video que vamos a analizar los estados contables de Ternium a través de los índices, se van a entender mucho mejor estos conceptos teóricos que pueden resultar un poquitito complicados ahora entenderlos. Estos indicadores los vamos a pasar de largo, no quiero detenerme. Sí me voy a detener en lo que es este indicador que se denomina WACC, que de acuerdo a sus siglas en inglés es el costo promedio ponderado del capital, el cual si uno analiza los indicadores, la fórmula, estas son fórmulas bastante fáciles en función de las fórmulas que han tenido a lo largo de toda su carrera. Le voy a explicar qué es el concepto de WACC. Una actividad se puede financiar con capital propio o con capital ajeno. Y dijimos que ambas actividades, ambas fuentes de capital propio y ajeno, tienen un costo. El costo de capital ajeno está claro que es el costo de endeudamiento, en el cual, para determinar qué parte digamos, cuál es el efecto real de la tasa de interés, le resto, acá ustedes ven, I es la tasa de interés, la tasa de financiamiento, por 1 menos T, que es la alícuota del impuesto a las ganancias. En el caso, por ejemplo, de Argentina, que la alícuota es del 30%, va a ser interés, o la tasa de costo de financiamiento, por el 70%, o sea, 1 menos el 0,30 o 100% menos 30%, que va a ser el 70%. Entonces, esa va a ser la tasa de interés y que se va a ponderar en función de cuál es el peso que tiene el pasivo sobre la inversión total. P dividido IC quiere decir pasivo sobre la inversión, el capital invertido. Entonces, yo tengo una tasa y la pondero en función de qué peso tiene el pasivo. Y le sumo cuál es el costo de capital propio y lo pondero en función de qué peso tiene el patrimonio neto sobre el capital invertido. La sumatoria de ambas partes, esta parte que tenemos acá, es el costo del capital ajeno, el costo de capital ajeno ponderado en función de las deudas que tiene sobre la inversión total, y el costo del capital propio ponderado por el patrimonio neto sobre la inversión total, me va a dar el costo promedio ponderado de la inversión. Ahora, si el retorno de la inversión, el ROA que habíamos calculado antes, si el retorno de la inversión está por debajo de este WACC, que es el costo promedio ponderado del capital, quiere decir que el rendimiento de la inversión no alcanza a compensar el costo del capital necesario para llevar adelante esa inversión. O sea, el costo del capital es más alto que la inversión. Es un indicador negativo. Si esto lo estamos haciendo sobre una empresa en marcha, si esto lo estamos haciendo antes de realizar la inversión, ustedes lo van a ver cuando vean evaluación de proyectos de inversión, le va a determinar que si la tasa de costo del capital es más alta que la tasa de retorno de la inversión, la TIR en ese caso, la inversión no debería hacerse, porque el rendimiento de la inversión es más bajo que lo que cuesta realizar esa inversión. Acá estamos hablando de una empresa en actividad,
que no es tan fácil tomar la decisión, bueno, el costo del capital es más alto que el retorno a la inversión, vamos a cerrar la empresa, ¿no? Porque tengo una cantidad de costos de cierre bastante importante que me darían vuelta a la ecuación. Pero lo que quiero decirles es que cuando estamos hablando de WACC, en verdad lo que estamos hablando es el costo promedio ponderado del costo del capital. El costo promedio ponderado del capital. ¿Cuánto me sale? ¿Cuál es el costo de la inversión que estoy realizando? Siempre este costo de capital tengo que compararlo con el ROA, que es el rendimiento de la inversión. Ahora bien, esto no le vamos a dar bolilla. Veamos esto, la medición de creación de valor, que también en función de sus siglas en inglés, la medición de creación de valor, acá ¿qué es? Yo tengo la inversión total, que sería el activo, por el ROIC o ROA, que es lo mismo, ROIC o ROA, menos el WACC. Esa es la creación de valor. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué es esto? Supongamos que el rendimiento de la inversión, el ROIC o ROA, que es lo mismo, es inferior al costo de financiar la inversión, que es una cosa que sucede muy habitualmente. Pensemos, por ejemplo, en una pyme. ¿Cuál es el rendimiento? Independientemente de la coyuntura económica y demás, el rendimiento de la inversión de una pyme seguramente va a estar por debajo del costo del capital que tiene esa pyme, especialmente que esas pymes generalmente están muy endeudadas, y con estas tasas de interés es muy difícil tener una actividad que alcance para poder pagar las tasas de interés de financiamiento del capital. Entonces, si el rendimiento de la inversión está por debajo del costo del capital, esta creación de valor va a ser negativa, porque el ROIC o ROA va a ser menor que el WACC. Entonces no voy a estar creando valor, sino que voy a tener una creación de valor negativa. O sea, va a ser una situación complicada, y realmente no podría mantenerse durante mucho tiempo. Entonces, si este EVA es negativo, y esta situación se mantiene en el tiempo, la empresa puede tener problemas financieros y económicos serios en el corto plazo. Esto tampoco le vamos a dar bolilla, y vamos acá a analizar ya, nos metemos con el tema de el valor de las acciones. Si yo quiero saber cuál es el valor de libros de las acciones, va a estar en función de el patrimonio neto que tiene la empresa. O sea, si yo divido el patrimonio neto, dividido la cantidad de acciones que tiene la empresa, esto me va a dar el valor de las acciones, pero en función de lo que establecen los libros contables, que pueden no tener absolutamente nada que ver con el valor de mercado, que lo vamos a ver ahora en un rato. Entonces, nosotros creo que cuando estuvimos viendo el tema de Ternium, teníamos un patrimonio neto de 150 mil millones de pesos y 4.500 millones de acciones. Eso sería esa cuenta, 150 mil millones dividido 4.500, me estaría dando el valor de libros que tiene la acción de Ternium, que puede o no parecerse al valor de mercado, ¿no? Luego, obviamente, la ganancia por acción va a ser el resultado, la utilidad neta que obtenga la empresa dividida la cantidad de acciones, que eso también lo habíamos visto en el caso de Ternium, que lo explicaba expresamente en la memoria, que daba 11.000 millones de pesos de ganancia por dividido 4.500 millones de acciones que tiene el capital de Ternium, daba 2 pesos y pico por acción de ganancia. Una cosa esa es la ganancia que se obtiene por la inversión, la ganancia por acción. Los dividendos por acción, obviamente, los dividendos que se reparten dividido la cantidad de acciones.
Si este valor a lo largo del tiempo es más alto que el indicador anterior de ganancia por acción, estamos en una situación peligrosa porque estamos repartiendo más dividendos que la ganancia que está generando la empresa. Esto, que puede parecer una locura y que puede parecer una cosa que no tiene sentido, sucede muy habitualmente en las pymes, y vamos a ver más adelante un caso concreto en una gran empresa argentina que es. Entonces, cuando estamos hablando de dividendos por acción, es el dividendo en efectivo que se llevan los dueños por la inversión en la empresa. O sea, dividendos en efectivo dividida la cantidad de acciones que tiene la empresa. Price Earning, un indicador muy importante, que Price Earning Ratio, que por así decirlo en inglés, ustedes a veces van a estar viendo en diarios económicos, por ejemplo, ámbito financiero, cronista y demás, se habla sobre el PER de las acciones. Se refiere a este indicador. Si yo tengo, por ejemplo, el valor de cotización de una empresa, el valor de cotización de la acción de una empresa, dividido el resultado neto por la cantidad de acciones, cuando estamos hablando resultado neto dividido cantidad de acciones, me estoy diciendo cuál es la ganancia por acción. Entonces, si yo tengo un valor de cotización de la acción de 10 pesos y el resultado por acción, la ganancia por acción es de 2 pesos, la división del valor de cotización dividido resultado neto dividido cantidad de acciones me va a dar 5. 10 dividido 2. Eso quiere decir que voy a recuperar, teniendo esta ganancia, este ritmo de ganancia de 2 pesos por acción, voy a recuperar en 5 años el valor de la acción que yo estoy pagando. O sea, si estamos hablando que el PER me da 20, quiere decir que yo voy a recuperar el valor que estoy pagando por la acción en 20 años. Lo que me está indicando es que el valor de cotización está alto en función de las utilidades que está generando la empresa. No es conveniente comprar una acción a ese valor porque en este momento está alta. No me conviene comprar, porque el resultado que está generando la empresa no tiene relación con el valor de cotización de sus acciones. Pensemos que el valor de cotización tiene que ver con la situación de la empresa y con la situación del sector, pero muchas veces hay otros factores absolutamente externos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa con la empresa. Entonces, si uno dice, yo creía que iba a ganar las elecciones A y la ganó B, el valor de cotización se fue para arriba. Ahora, ¿qué pasó con la empresa? Nada. Pero eso es meramente especulación. Entonces, seguramente, digamos, en algún momento pegará en la empresa, pero el valor de cotización está sujeto también a especulación de mercado. Entonces, si yo tengo un PER alto, no me conviene en ese momento comprar el valor de comprar acciones. En cambio, generalmente se dice, si el PER está por arriba de 10, no es conveniente comprarlas ese valor, las acciones, porque tardaría más de 10 años en recuperar el valor que estoy invirtiendo, y si el PER está por debajo de 10, sería conveniente comprar esa acción porque en ese momento está barata. Entonces, eso es uno de los indicadores que se tienen. Luego, el price book, acá estamos comparando el valor de cotización contra el valor de libros. Entonces, cuánto está por arriba o por abajo del valor que establece los libros de la compañía, o sea, los libros contables de la compañía, el valor de cotización de la empresa. El valor de libros dijimos que era el patrimonio neto dividido a la cantidad de acciones, que me dan un valor teórico de la acción en función de lo que dicen sus estados contables, y el valor de cotización es lo que dice el mercado. Entonces,
Obviamente si este valor me da por encima de 1, va a estar que el valor de cotización está por encima de lo que establece el valor del libro. Si se da menos de 1, va a ser la situación inversa. Entonces, esto es digamos, lo que me está indicando este indicador de Pricebook. Bueno, vamos a seguir ahora con, digamos, como conclusiones, qué es lo que me va a estar indicando analizar los estados, hacer análisis de estados contables a través de índices, como estuvimos explicando recién. Bueno, con todos los indicadores que vimos, este análisis a través de índices me pueden permitir detectar algunas fallas. Por ejemplo, que existe una inadecuada relación entre activos y pasivos, o sea, cuál es el nivel de solvencia de la empresa, si está altamente endeudada, si está endeudada de forma razonable. Me puede indicar, también me indican si tengo una excesiva inversión en créditos, bienes de cambio, activos no corrientes, recuerden. Y también este indicador, si yo estoy cobrando antes de pagar o estoy pagando antes de cobrar. Estos indicadores, es indicadores de índice de rotación combinado, llamémosle, entre el índice de rotación de créditos, índice de rotación de inventarios e índice de rotación de pagos, me va a estar indicando a nivel de días si yo voy a estar cobrando antes de pagar o estoy pagando antes de cobrar, que es un dato muy importante en el análisis de una empresa. También me puede, análisis a través de índices me puede indicar si tengo alto endeudamiento con alto costo, o sea, cuál va a ser el costo de endeudamiento que voy a tener, y también si este costo de endeudamiento se puede pagar con la rentabilidad que está obteniendo la empresa. También me puede indicar si justamente si tengo utilidades suficientes o insuficientes en función de las obligaciones que tengo que enfrentar con esas utilidades. Si es adecuada la relación de capital de trabajo en relación a las ventas que tengo, o sea, es posible que yo tenga un capital de trabajo escaso en función del nivel de actividad que yo tengo y tenga que realizar una inyección de capital de trabajo porque con el capital de trabajo que tengo no me alcanza para, por ejemplo, poder crecer. Otros indicadores también, digamos, cuáles son los estados contables que yo necesito para trabajar, son estados contables, también estado de origen y aplicación de fondos o estado de flujo de efectivo, que como se le denomina ahora. Estos son estados de presentación obligatoria, es información para el usuario externo de la compañía. También puedo utilizar para estos indicadores estados de caja proyectados o estados contables proyectados, pero esto es información que es interna de la compañía, que también puede ayudar a realizar estos análisis. Y también me permite analizar cuál es la situación macroeconómica de la compañía, la situación de la compañía dentro de una determinada situación macroeconómica, cuál es su situación financiera, situación económica, patrimonial. O sea, me permite realizar toda una serie de análisis que puedo llegar a la conclusión cuál es la situación de una compañía a través de la combinación de distintos indicadores. Bueno, yo se los voy a estar subiendo este video que estuvimos realizando, y luego todos estos indicadores o gran parte de ellos como ya les dije, vamos a aplicarlos en función de los datos de la empresa Ternium para realizar un análisis concreto de una empresa en particular. Yo este archivo de los indicadores y el análisis de los indicadores de Ternium ya se los subí a la plataforma. Entonces sería interesante que con el material este PowerPoint que les envié en su momento, más este video, ustedes comiencen a ver el archivo que les mandé con los indicadores de Ternium,
y luego vamos a hacer un video en el cual vamos a explicar concretamente cada uno de los indicadores y, qué es lo que, y a qué conclusiones llegamos. Porque gran parte de lo que va a ser el examen que le vamos a estar tomando, que no sé si será virtual o será presencial, depende cómo evolucione la situación de la emergencia sanitaria, va a estar centralizado en lo que es el análisis de estados contables a través de indicadores. Entonces, esto lo vamos a ver en varias empresas y va a ser muy importante que lo entiendan bien. Bueno, muchas gracias.